Para mí es un honor presentar a José Joaquín, que es una autoridad y es una de las personas más conocidas y respetadas en el mundo de la educación en América Latina. José Joaquín cursó estudios de grado en la Universidad Católica de Chile, Pontificia Universidad Católica, de posgrado en la Universidad de Oxford y se doctoró como sociólogo en la Universidad de Leiden. Actualmente es profesor titular e investigador en la Universidad Diego Portales, donde dirige la Cátedra UNESCO de Políticas Comparadas de Educación Superior. Además, dirige el programa de doctorado en Estudios de la Educación Superior, ofrecido conjuntamente por el Centro de Políticas Comparadas de Educación y la Facultad de Humanidades de la Universidad de Leiden. Es miembro del Consejo Directivo del Superior de la Universidad Diego Portales y ha trabajado como consultor en políticas de educación superior con casi todos los organismos internacionales habidos y por haber, el Banco Mundial, el BID, la UNESCO, UNICEF, PNUD, entre muchas otras. Es autor y coautor de más de 35 libros. Además, ha sido miembro del Consejo de Gobierno del International Institute for Educational Planning, IPE, Consejo de Gobierno de la Universidad Nacional de las Naciones Unidas, del Consejo del Futuro de la UNESCO, del Consejo del Gobierno del International Development Research Center de Canadá y de la IDRC, del Comité Latinoamericano de Ciencias Sociales de Social Sciences Council de los Estados Unidos y miembro del Comité Directivo de CLACS. Como muchos otros latinoamericanos, José Joaquín padeció los años duros de la represión en su país y en 1973 fue exonerado de la Universidad Católica de Chile y en los años siguientes, además de hacer sus estudios de posgrado en Oxford, fue profesor en Colombia, en la Universidad de Colombia, México y en Barcelona. Con el retorno a la democracia fue un activo participante, y es todavía un activo participante en la política de Chile, un activo participante de la concertación, y como miembro del Partido por la Democracia fue nombrado ministro secretario general de gobierno por el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Por todo eso, para mí es un honor tenerlo aquí, es la persona más indicada para hablar de políticas públicas de nuestras universidades, y lo dejo haciendo el uso. Muchas gracias, Mario, por esta generosa presentación. Mi objeto de presentación en la mañana efectivamente es la universidad o los sistemas nacionales de educación superior como contexto de políticas de I+D, pero puesto el énfasis fundamentalmente en este binomio de política y por otro lado los sistemas de educación superior y particularmente las universidades. Voy a partir por tratar de presentar un brevísimo esquema a partir de un estudio que hemos realizado un grupo de colegas en América Latina, en realidad en Iberoamérica, de preparación para el Congreso de Rectores de Universidad que se reúne próximamente en Río. Ustedes saben, se reúnen ahí masivamente, creo que son 1.200 rectores iberoamericanos, más 300 rectores de otras regiones del mundo durante 2 días. Y en preparación para ese encuentro se realizó un estudio sobre políticas de educación superior en la mayoría de los países iberoamericanos, no absolutamente en todo, porque en Centroamérica se hizo para el conjunto de la subregión un estudio, pero todos los demás países están presentes, y se analizaron las políticas de educación superior entre 2009 y 2013, es decir, durante el último quinquenio, el último lustro. Y es interesante observar, yo he tratado de hacer una especie de esquema muy sintético de las conclusiones del estudio que muestra comparadamente qué es lo que resulta de este estudio, y lo que hay allí es primero una identificación
de los objetivos de política durante este quinquenio, que fundamentalmente aparecen las políticas de acceso a la educación superior, como podíamos imaginar, y políticas que voy a llamar precisamente de modernización y adaptación de la oferta a este nuevo ciclo de educación superior masiva en varios de nuestros países de convertirse en universal. Ya voy a decir algo más de esto. Como medios para perseguir estos objetivos, las políticas durante este quinquenio aparecen, en el caso de acceso, poniendo énfasis fundamentalmente en financiamiento adicional, que efectivamente se requiere para poder expandir permanentemente el sistema, cosa que ha estado ocurriendo en la mayoría de nuestros países. Y ahí lo interesante es el tipo de financiamiento adicional que se ha buscado, que no toca, digamos, la parte tradicional del financiamiento directamente entregado a las instituciones, pero que busca, en el caso de este financiamiento adicional, hacer uso ya bien de subsidios a la demanda, créditos, becas, etcétera, o bien directamente de mecanismos que suelen llamarse en la literatura de tipo mercado o cuasi mercado, y en América Latina obviamente tienen que ver con la expansión, entre otras cosas, poderosa de las instituciones privadas. Bien saben ustedes que hoy día en América Latina al menos más del 50% de la matrícula total de educación superior está en el sector privado, y de acuerdo al más reciente estudio de Claudio Rama sobre esta materia, más de la mitad, a su vez, de este 50% de la matrícula total está en manos de instituciones privadas con fines de lucro. De modo tal que ha habido efectivamente una expansión importante, y las políticas han buscado apoyar esa expansión mediante este tipo de instrumentos, y en el caso de la modernización, que llamé modernización y adaptación de la oferta a este nuevo ciclo masivo, el uso de distintos tipos de regulaciones y particularmente de mecanismos de aseguramiento de la calidad o control de calidad, hecho con toda esta nueva generación de instrumentos que existen al respecto. Y el caso segundo, que tal vez menos revisado en la forma como se ha hecho en este estudio, tiene que ver con expansión, articulación, desarrollo, modernización, formalización de la profesión académica, la formación de académicos e investigadores, varios de los países de la región poniéndose metas de porcentajes de doctores dentro del profesorado, muchas veces con plazos cortísimos que efectivamente no van a poder ser cumplidos, lo cual va a abrir todo un mercado bastante riesgoso de programas de posgrado a nivel de doctorado. Ya se está viendo en varios de nuestros países de la región. La diferenciación de distintos subniveles en la educación terciaria, de carrera larga, de carrera semilarga, de tipo académica, y luego una amplio abanico de oferta de carreras vocacionales, cortas, directamente vinculadas al mercado laboral, etc. Yo de esta parte concluyo que lo típico está siendo que sobre la base de unos mecanismos tradicionales de asignación de recursos, las políticas buscan ahora montar una nueva generación de políticas que provienen de lo que vamos a llamar la caja de herramientas de la nueva gestión pública, el famoso New Public Management, que trae consigo transformaciones internas de la organización de las instituciones, con la aparición de toda una capa profesional de managers, con cambios de poder relativo entre el cuerpo académico, las tradiciones colegiales y lo que es este nuevo managerialismo que importa una parte de sus instrumentos directamente de la experiencia de la empresa privada. Y por otro lado, una multiplicación de los famosos stakeholders de los que ayer se hablaba, las partes interesadas, que en conjunto, partes interesadas que se multiplican, que se diversifican, y por otro lado, caja de herramientas de la nueva gestión pública, apuntan hacia el surgimiento de unas formas de gobernanza también de los sistemas que abandonan el molde tradicional que existió a lo largo de buena parte del siglo XX y que está no todavía plenamente consolidado, pero al menos yo no tengo duda, y tal vez podamos conversar de esto más adelante, está surgiendo una nueva forma de gobernanza que usa este nuevo tipo de instrumento
y que incorpora de diversas maneras nuevas partes interesadas. Eso para introducir el contexto de la educación superior, y uno podría hacer un ejercicio parecido. Yo me encontré con esta interesante página en RICIT que hace un registro de políticas directamente de I+D, y nada más hay aquí una contabilización bastante gruesa de los instrumentos que cada país de los allí reflejados está utilizando. Y si ustedes ven cuáles son los instrumentos, se trata de fondos de promoción, de incentivos a docentes e investigadores, que los vimos ayer, creación de centros de excelencia, fondos para infraestructura, fondos de innovación y competitividad para las empresas, vinculados después desde ese lado hacia las instituciones de educación superior, capitales de riesgo, semilla y otros, promoción de transferencia de conocimiento, revinculación de investigadores formados fuera del país y que retornan, en fin, programas de áreas prioritarias, etcétera, etcétera. Yo diría, pero esto está, por cierto, abierto a la discusión, que se trata claramente, otra vez, de los instrumentos propios de la caja de herramientas del New Public Management, que han tal vez entrado con menos espectacularidad, con menos resistencia y más acotadamente en el área de la gestión y de la administración de la investigación y el desarrollo. Y las políticas, efectivamente, sin que se hable tanto como se habla en el caso más general del sistema y, por ejemplo, sus modalidades de financiamiento, donde hay una gran sensibilidad al hecho de que muchos de estos instrumentos podrían corresponder, digamos, a la visión de políticas neoliberales, etc. En el caso de la investigación y desarrollo, donde se usan instrumentos muy parecidos, fundamentalmente orientados a generar competencia, a crear mecanismos de tipo mercado, a transformar, digamos, desde ese punto de vista el gobierno de la política dirigida a investigación y desarrollo, me parece que ha habido menos resistencia y menos discusión. Dicho eso, entonces trato de mirar ahora el contexto que la educación superior representa para las políticas, y parto por mostrar, obviamente, el fenómeno más impactante, que es este de la expansión del acceso. Aquí hay una curva que muestra qué es lo que ha ocurrido en América Latina entre 1970 y el año 2012 en el promedio de los países de América Latina, y como ustedes ven, la tasa bruta de participación ha pasado de alrededor del 5%, es decir, 5 de cada 100 de la cohorte respectiva, matriculados en 1970. Cuando yo estuve en la universidad en Chile habíamos 4 de cada 100 jóvenes que nos formábamos en la universidad, que era lo único que constituía educación superior en aquel entonces, y hoy día en el promedio de América Latina, como ustedes ven, hay una cifra de 45, alrededor de 44, 45%, y habiendo países que ya están por encima del 70%, es decir, encima de esa línea del 50% que constituye, de acuerdo a la famosa clasificación de Martin Trow, este sociólogo que hizo esta distinción entre acceso de élite, acceso masivo y acceso universal. Hay ya varios países en América Latina, particularmente en el Cono Sur, pero también Venezuela y otros acercándose rápidamente, que están ya en plena fase de acceso universal a la educación superior. Entonces, esta es una transformación de enorme alcance y consecuencia para las políticas de educación superior. Aquí detrás está la inflación de costos, aquí está la dificultad de atender con razonable calidad a estudiantes que provienen de unas trayectorias escolares muy débiles, como vamos a ver de inmediato. Aquí están todos los problemas de necesidad de ampliación de una profesión docente, realmente de una profesión académica realmente profesionalizada, etc. Por otro lado, y ha de sorprender, espero yo, a muchos de ustedes, tenemos una plataforma de provisión de educación superior que ha crecido a la par con esta masificación, solo que de una manera estadísticamente más invisible, porque efectivamente, salvo lo que uno sabe de su propio país, por lo general no hay un cuadro de cómo es esta plataforma en América Latina. Y esta plataforma está constituida, como ustedes ven, por alrededor de 10.000
o más de 10.000 instituciones de educación superior, de las cuales 6.000 y tantas son instituciones no universitarias de educación superior, centros tecnológicos, institutos profesionales de distinto tipo, en cada país tienen diversos nombres, y hay alrededor de 3.500 universidades, de las cuales 1.000 son universidades públicas y 2.500 son universidades privadas. Esta es la plataforma con la que contamos, que no es muy distinta de la figura que uno vería. Ayer se hablaba acá de los Estados Unidos y se decía, bueno, Estados Unidos tiene hoy día, efectivamente, si uno incorpora, ayer no estaban incorporadas todas las universidades cuando hablábamos de la clasificación de la Carnegie, si uno incorpora todas las instituciones, tiene alrededor de 5.000 instituciones para alrededor de, no sé, 15, 16 millones de estudiantes. Nosotros tenemos 10.000 instituciones hoy día para alrededor de 25 millones. La última cifra de la UNESCO eran 23 millones, debemos estar hoy día probablemente cerca de 25 millones de estudiantes, ¿no? Entonces, una gran diferenciación y diversificación de nuestras instituciones participando en estos sistemas nacionales de educación superior. Dentro de esto, y aquí paso muy rápido porque se mencionó ayer suficientemente, el modelo humboldtiano de universidad, que ayer estuvo tan invocado como la tradición que define de alguna manera supuestamente la identidad de la universidad en América Latina, aquel modelo que habla de la indisoluble relación entre investigación científico-tecnológica y formación en el viejo esquema alemán de la Bildung, etc., en realidad constituye nada más que, si uno es riguroso a la latinoamericana, usando la categoría de Research University como la nueva forma de la universidad humboldtiana, tomando con cierto rigor, pero no usando las categorías de la Carnegie porque son demasiado exigentes, sino que usando una categoría simple de volumen de producción de investigación. Uno diría, en América Latina menos del 1% de nuestras universidades son humboldtianas, el 0.7%. Yo hago esta clasificación de universidades de investigación, luego universidades con investigación, que agrega otro 1.3%, y luego universidades emergentes a la investigación de tipo 1 y 2, cada una con una decreciente capacidad de producción científica, ¿no? Y es un indicador totalmente grueso, no habla del impacto, habla nada más que del volumen por los artículos registrados, en este caso a través de Scopus, y elaborado y procesado por Simago, y toma un periodo relativamente largo, toma un quinquenio, que en este caso va del 2008 al 2012. Y lo que uno ve entonces es que tenemos menos del 10% de universidades que aspirarían a invocar el sagrado nombre de Humboldt en su favor, y luego un 90% de universidades que o hacen investigación intermitentemente y publican algunos artículos, o más de la mitad de todas nuestras instituciones universitarias, porque estoy hablando solamente de la universitaria, que en 5 años no ha publicado ningún artículo en ninguna revista registrada por la base de Scopus. De modo tal que en realidad estamos también frente a lo que uno podría esperar, un nuevo concepto de universidad, ¿no? Y muchas veces tenemos esta discusión, a mi juicio, un poco nominalista, de si en realidad vamos a llamar universidad o no a aquello que en la práctica se llama universidad y que está reconocido por la legislación y por las políticas, que es financiado como universidad, que es separado de las otras 6.000 instituciones no universitarias de educación superior. A mi juicio podemos seguir discutiendo infinitamente sobre si merecen, entre comillas, o no el nombre, y obviamente que son las élites académicas, aquellos que trabajamos en el pequeño mundo de las instituciones de o con investigación, las que tenemos esta polémica. En el resto están cientos de miles de estudiantes, millones de estudiantes y decenas de miles de colegas que trabajan efectivamente en esta nueva realidad de la educación superior latinoamericana, respecto de las cuales los gobiernos efectivamente hoy día tratan de hacer política. El gasto también se reparte de manera tal que obviamente la educación superior como sistema tiene por lo menos el doble de recursos fiscales provenientes
del Estado a través de sus políticas para ser asignado a la educación superior que las tareas de I+D. Más bien, nosotros decimos, mire, que precario es el financiamiento de I+D en realidad dentro de este mundo, y si uno lo mira, digamos, desde la docencia, que es la función masiva, potente, principal, etcétera, de los sistemas, en realidad uno dice, en realidad se gasta unas sumas que son significativas comparadas con las sumas que se gastan en general en estos sistemas de educación superior. Y hay que tener cuidado porque a veces uno pierde la noción de la realidad y dice, en realidad se debiera gastar mucho más en investigación y desarrollo, lo cual conlleva también un mucho mayor gasto en general para la educación superior, cuando bien sabemos que todavía no terminamos de hacer una inversión razonable, mínimamente razonable, diría yo, en educación temprana y atención de los niños entre 3 y 5 o 6 años, en educación básica y en educación media, donde tenemos unos déficits de gasto público comparado con cualquier tipo de países en vías de desarrollo, que es enorme, y comparado con los resultados que estamos obteniendo en esos niveles de la educación son demasiado evidentes, y ya hablo de eso en un segundo. Por último, diría en esta parte introductoria, digamos, de tratar de mirar la educación superior, los sistemas nacionales de educación superior como contexto de las políticas de I+D, que mirado específicamente en términos ahora del desempeño de I+D y tomando el viejo gráfico que creo que elaboró en primera vez, o por lo menos ahí se hizo moneda de circulación común Fernando Feinsilver en la CEPAL, en aquel libro, ¿de qué año era el libro de educación, crecimiento, competitividad y equidad? De los 90, de haber sido comienzo de los 90, ¿no? Y él hacía un cuadrito con algunas menos dimensiones porque estadísticamente había menos cifras comparables entonces que ahora, pero en realidad el cuadrito era muy parecido, que era comparar el peso de América Latina como población en el mundo, y entonces era alrededor de 8%, hoy día sigue siendo alrededor de 8,5, 8,7%, pesa nuestra población en el mundo. Y Feinsilver decía, comparemos lo que pesamos como población demográficamente en el mundo con nuestro producto, primero que nada, cuánto pesa nuestro PIB en el PIB mundial, que era más o menos parecido, y hoy día sigue siendo parecido, seguimos siendo alrededor del 8% del PIB en el mundo, y luego con una serie de variables que tienen que ver con, llamemos economía basada en el conocimiento, que tienen que ver con exportaciones de productos intensivos en conocimiento o servicios, productos de alta tecnología, y luego variables directas de producción de conocimiento, artículos publicados, revistas, universidades presentes en los rankings, y se arma esta curva bien dramática donde en realidad tenemos dos indicadores donde pesamos en el mundo más de lo que pesamos como población, que es en términos de la matrícula de educación terciaria. Interesantemente, pesamos alrededor del 12% de la matrícula mundial de educación superior, y en términos de graduados, oh sorpresa, pesamos también alrededor del 12,5% del total de graduados a nivel mundial, hasta donde estos cálculos, digamos, se pueden hacer con cierta confiabilidad, que muestra que estamos teniendo hoy día del orden de 2,5 millones de graduados, de distintos tipos de graduados de la educación superior. En todos los demás parámetros que están empleados acá, que tienen que ver con graduados de programas 5B, es decir, técnico-vocacionales, graduados de programas de nivel 6 en la nueva clasificación, es decir, graduados de programas de posgrado, incluyendo por ciento maestría, valor agregado en manufactura intensivas en ciencia y tecnología o en servicios de ese tipo, graduados doctores, que sigue siendo muy bajito, alrededor del 4%, publicaciones, ya se decía ayer, en torno al 4% del mundo, gasto en I+D un poco menos del 4%, universidades top, patente y top dentro de las 100 primeras, donde llegamos a 0%. En realidad, en todos estos otros parámetros, a medida que la valla que hay que saltar es más exigente en términos de intensidad de conocimiento, lo hacemos peor. De modo tal que también en este punto, y solamente lo pongo como una especie de signo de interrogación y una especie de secuela a las reflexiones de ayer,
a mí me llama siempre la atención la facilidad con que escribimos una cierta narrativa sobre, digamos, sobre la potencia que la ciencia y la tecnología, que en general el uso, gestión de conocimiento y su transferencia van a tener para la nueva fase de desarrollo del país, que es algo que también uno escuchaba en la época, ya vemos, de Fernando Feinsilver, y que desde entonces está presente. Esta es una narrativa potente, es la narrativa de los organismos internacionales. Uno lee cualquier informe hoy día de la OECD, del Banco Mundial, sobre América Latina, y hace insistencia en que realmente el gran desafío de América Latina tiene que ver con generación de capital humano avanzado y tiene que ver con incorporación de conocimiento a los procesos productivos y particularmente a las exportaciones, la sofisticación de nuestro aparato productivo como manera para crecer en términos de productividad y de competitividad. Y uno tiene la sensación, tengo yo la sensación, que vengo más desde el campo del análisis de los sistemas de educación superior, que no hay una especie de puente entre la narrativa y la trascendencia e importancia que le otorga a todo el problema de la gestión de conocimiento y la marginalidad que en la geopolítica de la distribución del conocimiento tiene crecientemente o que tiene mantenidamente América Latina. Pero ese es precisamente el punto de discusión, supongo yo, de todo este ejercicio que estamos haciendo acá. Y yo paso en la segunda parte a mirar ahora algo que tiene que ver con los desafíos que surgen de este contexto para las políticas de sistemas nacionales de educación superior y particularmente de I+D. Me voy a referir brevemente a estos 5 desafíos que tienen que ver con la formación masiva y pertinente de nivel postsecundario o terciario, como suele llamarse, el desafío en la generación de conocimiento vinculado al sector productivo, de generación de conocimiento vinculado a las políticas públicas, y luego las nociones emergentes de universidades emprendedoras en América Latina y de gobernanza de los sistemas. En términos del primer desafío, probablemente, por lo que decía recién, nuestro desafío más grande desde el punto de vista de la formación de capital humano avanzado o superior tiene que ver con algo que no controlamos directamente, pero que para las políticas es esencial, tiene que ver con el desempeño de nuestro sistema escolar. Aquí hay un cuadrito para los países que participamos en PISA. Está tomado para la escala de lectura en la prueba que se aplicó el año 2009 y está dividido los resultados por cuartiles del índice famoso económico, social y cultural que el PISA ha desarrollado, que es bien sofisticado y que permite medir cómo lo hace cada cuartil, desde el cuartil de menor, capital económico, social y cultural, hasta el de mayor, y en cada barra que representa el cuartil en el país respectivo, lo que se muestra es, en los colores grises, debajo de la línea roja, qué porcentaje de nuestros adolescentes a los 15 años no tiene el mínimo de competencias supuestas de comprensión lectora, pero lo mismo sería para matemáticas, un poco más grave en cuanto a cuántos quedan debajo de la línea, o en el uso de la ciencia, de la argumentación y del razonamiento científico y del manejo de evidencia científica como manera de razonar para resolver problemas en el mundo, ¿no? Y lo que ustedes ven en la parte baja, que en muchos países es mayor que la parte que está por encima, es que efectivamente en nuestros países, si uno toma en promedio, entre 1/3 y 2/3 de los adolescentes a los 15 años no han logrado las competencias mínimas. De esta que se supone es la competencia básica del aprendizaje. Este es el principal instrumento de aprendizaje que los jóvenes van a emplear a lo largo de la vida, tanto en sus estudios en la educación superior como luego en el ejercicio de roles adultos en la economía, en la sociedad, en la política, como ciudadanos, como consumidores o como lo que sea, ¿no? Y ahí tenemos unos déficits que son evidentes y tenemos una insuficiencia en el desempeño y en los logros de aprendizaje de nuestros jóvenes que son absolutamente visibles y que, por cierto, marcan que en el promedio logramos bajos niveles de aprendizaje y que al interior de nuestra población escolar
contando solamente a los que están incluidos en el sistema, porque los que están excluidos efectivamente no participan de la prueba, pero entre los que están incluidos tenemos grandes diferencias en el rendimiento del cuartil de menores capitales y el cuartil de mayores capitales, como se ve en lo disparejo que son estas dos columnas. La parte clara de la columna, la parte de los verdes o como sea que se llame a esos colores, están divididos también por manejo desde la línea roja que divide las aguas hacia arriba, está dividido por manejo cada vez más óptimo de las competencias, las destrezas, los conocimientos que se supone forman parte del dominio de la comprensión lectora, ¿no? De modo tal que también puede verse cuán pequeña es el porcentaje en cada uno de nuestros países que tiene esta especie de dominio óptimo que está en los colores más fuertes, ¿no? del color verde-azul. Y al final está aquí en el extremo, como buena forma de comparar, los puntajes promedios o los porcentajes promedios que obtienen los países de la OECD, ¿no? O sea, ese no es un país, sino que es el promedio de los países más desarrollados del mundo y que nos sirve como una especie de benchmark si queremos hacer ese ejercicio. Luego, habría que decir que el problema no es puramente cualitativo, de rendimiento, de desempeño, de logro de aprendizaje, sino que también es un problema de efectividad o de eficiencia interna que tiene que ver con cuántos terminan. Ahora que hemos universalizado, estamos en vías de universalizar la secundaria y la superior, las tasas de conclusión de los estudios sigue siendo también dramáticamente baja en el promedio de América Latina, y por cierto que hay grandes diferencias entre los países, pero en el promedio menos en torno a la mitad de la cohorte termina la secundaria, es decir, independientemente de que acceden crecientemente más, sin embargo los que terminan son la mitad, más o menos un poco más de la mitad, y por cierto que hay grandes diferencias otra vez, en este caso entre jóvenes provenientes de los distintos quintiles de ingreso del hogar. Y en el caso de la educación superior, donde hemos hecho la principal revolución del acceso en los últimos 10 o 15 años, sin embargo, los que concluyen son todavía gruesamente los que pertenecen a los dos quintiles de mayores ingresos, que vienen de los hogares de mayores ingresos. Y se gradúan muy poco de las nuevas generaciones que están entrando, que son las generaciones pertenecientes a los quintiles 1 y 2, 3, es decir, aquellos de menores ingresos relativos en cada una de nuestras sociedades. Entonces, desde el punto de vista de formación masiva de capital humano, tenemos problemas desde el punto de vista de las trayectorias escolares previas. Tenemos una cosa interesante que todos sabemos, cómo se distribuye la matrícula en áreas del saber. Todo este predominio en el nivel del pregrado de tipo académico, digamos en carrera 5A, y en el grado de las maestrías, este predominio de los colores amarillos es el predominio de la matrícula en ciencias sociales y humanidades, es decir, todas las disciplinas de las ciencias sociales, más educación y las otras disciplinas de las humanidades que son pequeñas. Educación es la grande. Ahí hemos concentrado el crecimiento de la matrícula, no en ingeniería, ciencia y tecnología, ¿no? Que están en el color ahí morado, que en algunos países un poco más larga la barra, en otros más corta. El gran porcentaje está distribuido en algunas carreras clásicas como Derecho, en otras más nuevas como Psicología, Periodismo, en Educación, en Negocio, Administración, Comercio, Contaduría, ese tipo de carreras, y poco en Ciencia y Tecnología, tanto en el nivel de los programas académicos, tradicionalmente llamados universitarios, y las maestrías, que es el gran mercado reciente de crecimiento en todos nuestros países, y donde efectivamente todavía es mayor la concentración en estas áreas de servicios sociales versus lo que podría interesar más desde el punto de vista de investigación y desarrollo. En cambio, en los doctorados, que claro, abarcan un porcentaje muy pequeño de la matrícula universitaria dentro de los países, a veces habría que agregar los doctores que estamos formando fuera de nuestros países, en los países del norte,
donde efectivamente la mayor parte, en la mayoría de nuestros países, la mayor parte de la matrícula se concentra ahora sí en ciencia, generalmente en ciencias básicas, en ingeniería y en tecnología, ¿no? Entonces tenemos también que mirar los efectos que han producido desde el punto de vista de la distribución por áreas del conocimiento o del saber estos procesos intensos de masificación. Finalmente, en este primer desafío, más allá de los problemas de trayectorias escolares previas y los desafíos que eso representa y de la forma como se distribuye la matrícula, el gran problema obviamente es qué puede la política hacer en estos sistemas para alterar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento sustantivo ahora, es decir, con la filosofía formativa, con los principios formativos, con los métodos, con la arquitectura de grados y de títulos, con los métodos pedagógicos que usamos, con el uso de nuevas tecnologías, con el costo que implica la formación masiva en vías de transformarse en universal. Llamemos a todo esto para simplificar esta especie de paquete convencional con que se hace la formación masiva, sala de clases presenciales, basada en texto escrito, durante un largo periodo de tiempo, altamente especializado desde el comienzo. ¿Cómo hacemos para formar crecientemente a los decenas, cientos de miles y millones que van a seguir creciendo, donde la mayor parte van a venir de los 3 primeros quintiles de ingresos? ¿Cómo hacemos para hacer una formación que sea pertinente, que entregue competencias y conocimientos y destreza relevante para la vida de las sociedades y la economía de las sociedades en el siglo XXI y que tenga un costo soportable para las sociedades, que haga posible una inversión mucho mayor al comienzo de la trayectoria escolar y que luego haga posible un aprendizaje a lo largo de la vida? No me parece que eso esté resuelto en ninguno de nuestros países. Este es el gran desafío, más allá de la gestión de las cantidades, es el manejo de la calidad, de la pertinencia, de la efectividad de la labor principal de nuestras instituciones, repartida, como digo, en 10.000 instituciones, que serán más y más variadas todavía en los próximos años. Esta no es, parece ser, digamos, un sector que vaya hacia la consolidación, hacia la aparición de grandes proveedores. Claro que los hay. En Brasil hay 2 proveedores privados hoy día, cada uno con 1 millón de estudiantes. Hay, pero eso dentro de una masa tan grande de estudiantes que al final siguen representando una cifra, digamos, relativamente baja, como no ocurre lo de otros sectores en la economía, digamos, contemporánea. Su gran concentración es muy poco, el retail o otras cualquiera, las líneas aéreas. Esta es una industria que, entre comillas, una industria cuyo propio dinámica de producción, que tiene que ver básicamente con la competencia por prestigio, pone un límite natural a cuánto pueden crecer las instituciones. Hablamos de macroinstituciones difíciles de manejar, como varias que conocemos bien en países como Argentina, como México, etcétera, pero efectivamente siguen representando una proporción grande, como decía ayer Mario, me parece, en la investigación, pero cuando uno las mira en el total del estudiantado siguen siendo relativamente más pequeñas. Bueno, entonces aquí está, en términos del primer gran desafío, la principal cuestión probablemente de las políticas. No me detengo en el segundo desafío, que está en el corazón del taller, del seminario que tiene que ver con, vamos a decir otra vez en términos puramente de convención lingüística, con triple hélice productiva, es decir, con la necesidad proclamada al menos de estas relaciones bi- y trilaterales dentro de este famoso esquema de la triple hélice, donde industria, Estado y academia, universidades o centros de producción de conocimiento y transferencia tienen supuestamente que tener esta riqueza de interrelaciones, formar, digamos, nuevas organizaciones híbridas allí donde se juntan las 3 esferas, o múltiples relaciones y redes bilaterales entre
sector productivo y universidades, o entre universidades, Estado, o entre Estado y universidades. Me parece a mí, otra vez, que si bien está identificada la necesidad, si bien tenemos armado, y ha sido bien armado además por los organismos internacionales, la necesidad de la constitución de esta triple hélice como una especie de motor para el surgimiento del nuevo tipo de economía que estaríamos buscando, uno debiera poder, a mi juicio, debiera poder hacer o debiera hacer el esfuerzo de acercar el discurso de la triple hélice estrictamente pensado, surgido y discutido al interior de los países, llamemos así, de la OECD, para ver cuánta realidad y qué adaptaciones requiere. Y yo sé, Judith Sousa ha dicho sobre este tema muchas cosas interesantes, por ejemplo, para ver cómo en el margen geopolítico del conocimiento que nosotros ocupamos en América Latina, esto puede hacer o no sentido. Si este tipo de enfoque podemos o no usarlo, por ejemplo, como un buen mecanismo para pensar nuestras políticas. Y hacemos cosas en las políticas. Tratamos de armar sistemas nacionales de innovación, donde por detrás está en buena medida este esquema. Cuando se crean consejos, yo recuerdo toda la discusión que tuvimos en Chile, yo hice parte durante 2 años de una discusión muy intensa en el Consejo Nacional Consejo Nacional para la Competitividad, donde estábamos discutiendo cómo organizar en el fondo la triple hélice desde el punto de vista del Estado y cómo las políticas podían ayudar al sector productivo y a las universidades a incorporarse en esta relación trilateral con sus dinámicas, etc. No resultó muy bien, ese es el juicio que yo tengo. Sé que en estos otros colegas en Chile tienen otra opinión. Yo tengo la opinión que en general no han resultado muy bien en América Latina y que tal vez tenga que ver con la matriz desde la cual pensamos esto. Matriz con la cual también ahora empezamos a pensar los problemas de producción del conocimiento en función de la elaboración de políticas públicas, donde se da otro esquema tal vez todavía más complejo, que es el esquema de campo de producción de conocimiento donde participan universidades y claramente cuando hablamos de políticas públicas también think tank. La última contabilidad, alrededor de 700 think tanks en América Latina, algunos de mucha potencia, relacionados con la generación de conocimiento para la política pública en general, en cualquier sector, no solamente en la educación superior y para investigación y desarrollo, campo estatal, aparato público, campo de la sociedad civil, no el sector productivo, ahí en este caso como principal actor, sino movimientos sociales, comunidades, movimientos de todo tipo dentro de la sociedad civil, organismos no gubernamentales, etcétera, y medios de comunicación de masa, porque si se trata de pensar en la relevancia del conocimiento, en la transferencia de conocimiento hacia la política pública, ciertamente que la esfera mediática hoy día es una esfera, y la esfera en general de la deliberación pública democrática, es una esfera esencial para poder hacer transferencia de conocimiento. Yo presento esto como un complemento a la discusión de ayer respecto de I+D y su impacto en la inclusión y la cohesión social. Simplemente porque, haciendo de abogado del diablo por un segundo, me pregunto si efectivamente desde el discurso de la triple hélice productiva y su proyección tiene algún sentido pensar de que eso en realidad, salvo como una especie de petición general de principio, tiene algún sentido para pensar de que en realidad por ese camino vamos a constituir sociedades más cohesionadas y más integradas socialmente, con mayor inclusión, sabiendo por lo menos lo que pensamos en el campo, por ejemplo, de la sociología, de la educación y del conocimiento, que si hay algún tipo de capital que tiende más que con Piketty a la concentración y a la desigualación, es el capital de conocimiento, el capital escolar, el capital educacional y el capital en general simbólico.
es el que permite los mayores grados de diferenciación, es el que lleva a las concentraciones efectivamente más grandes. Entonces, a mí no me parece que baste la afirmación, la buena intención pensada desde el punto de vista, llamemos así, de la triple hélice productiva. Me parece que por lo menos si uno quisiera pensar más rigurosamente y ponerse una valla más realista, uno tendría que decir, bueno, ¿cómo incide efectivamente la transferencia de conocimiento en triple hélice social, que es esta otra, para poder efectivamente impactar en políticas de pobreza, en políticas de vivienda, en políticas de nueva organización de la ciudad, en políticas de sistema escolar equitativo y de buen desempeño, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos grandes desafíos, grandes dificultades, entre otras una que vendrá hoy día, no sé si hoy día en la tarde o mañana, medición de toda esta otra parte. ¿Cómo medimos producción de conocimiento? ¿Qué tiene que ver esto con mediciones ICE o con mediciones Scopus? ¿Cómo impacta esto en cómo impacta esta producción de conocimiento en mediciones para luego poder definir política y definir asignación de recursos? Bueno, termino porque creo que estoy ya pasado, simplemente diciendo que los dos últimos temas que surgían de acá tenían que ver con cómo este tipo de política llama también al surgimiento de una nueva noción de universidad emprendedora, innovadora, creativa, que hasta acá ha estado más bien pensada desde la triple hélice productiva. Ese es todo el trabajo de Burton Clark y todo lo que siguió en esa línea, digamos, pero que en realidad habría que pensarla más ampliamente, también como emprendimiento social, de transformación social, de transferencia múltiple, a través de múltiples canales, de coparticipación. Ayer el rector Arocena hablaba de democratización del conocimiento. Eso me resuena a mí con esta otra vertiente, digamos, de triple hélice social, y a su vez eso lleva, entonces, y aquí concluyo uniendo con lo del comienzo, a repensar el tema de la gobernanza de los sistemas, como une acá uno con toda la gama de nuevas partes interesadas, cómo piensa en una nueva generación de gobernanza y de políticas que ya no es puramente el gobierno del Estado tratando de lidiar con la autonomía de las universidades, sino un cuadro mucho más complejo, y eso llevaría finalmente al tema tabú de América Latina, que es el gobierno de las universidades, tanto públicas como privadas. ¿Cómo adaptamos gobiernos ahora de las organizaciones al conjunto de estos nuevos desafíos? Gracias, Mario. No, gracias a ti. Primero, no nos ha defraudado y segundo, que ha planteado una serie de temas que son los que queremos discutir en estos días. Estamos un poquito atrasados, pero dado que él también empezó un poco tarde, porque esta elasticidad de comienzo, podemos dar lugar a 2 o 3 preguntas y el resto de los temas aparecerán sin ninguna duda en las siguientes sesiones. De manera que si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta a José Joaquín, vamos a dar unos minutos para hacerlo. Donde nosotros pensemos en las producciones locales y regionales y pensemos desde producciones que tengan que ver con soberanía alimentaria, precio justo, no podemos, establecer otro tipo de relaciones que realmente tiendan a esto que estamos hablando de democratizar el conocimiento. Porque si nosotros solo lo vemos desde un lugar y no vemos la potencialidad que existe desde otros lugares y concepciones de producción, estamos parcializando la mirada y a lo mejor estamos perdiendo una gran oportunidad. Creo que eso me parece muy interesante todo el planteo, y creo que deberíamos también empezar a pensar desde otras miradas teóricas y desde otros lugares donde podríamos trabajar conjuntamente con estas organizaciones que usted propone, con estas comunidades, con estos grupos políticos que están buscando su espacio y están buscando generar
digamos, nuevas formas de comercialización y nuevas formas de venta de sus productos, que son productos propios, ¿no? Estoy pensando en los mercados locales, estoy pensando en las ferias regionales, y que me parece que a veces nos olvidamos de esa mirada, que es una mirada que la universidad tendría que volver a repensar para poder, digamos, aportar en eso, ¿no? Porque si no, yo leía los índices de aporte que planteaban. Sí, bueno, solamente esto. Yo pensaba si no había relación entre esta producción y el hecho de que de todo este sistema de educación superior, de las 3.000 universidades, 2.000 que son privadas y 1.000 que son públicas. Pero me parece que la educación pública tal vez tendría que pensar en otras miradas respecto a lo que es producción en este caso. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que efectivamente ese es el tipo de reflexión que podría llevar a acercar la, entre comillas, triple hélice productiva a las realidades emergentes de nuestra economía, que tienen esta enorme heterogeneidad tecnológica y de productividad. Donde es más claro que eso se puede y se debe hacer es mirando todo el ciclo de estudios que desarrolló la OECD en los últimos años sobre el papel de las universidades y de la educación superior en el desarrollo regional y local. A mí me tocó participar en la evaluación dentro del departamento de Antioquia, en Colombia, y ahí uno veía que son estos nuevos problemas, pero que cruzan todo, van desde cómo la universidad hace triple hélice productiva con la gran empresa que existe en Antioquia, es uno de los motores industriales de ese país, hasta, bueno, nuevas redes de comercialización, economía emergente, pequeña y mediana empresa, y cómo y qué tipo de conocimiento ha de transferirse en esa situación, y qué es lo que significa desde ese punto de vista en los países desarrollar triple hélice a nivel ya no de la gran universidad pública, la que concentra la mayor parte de la investigación, sino en el conjunto de todas estas universidades que hoy día forman una densa red en cada uno de nuestros países a nivel regional y local. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Me interesó la pregunta que formuló respecto de qué puede hacer la política para modificar la situación actual, el mapeo actual, y quería escuchar si puede ser alguna reflexión suya sobre la situación de Chile en función de los últimos anuncios de la presidenta para modificar el financiamiento de la educación superior hacia modelos de gratuidad, de otras formas de acceso. Eso daría para una larga discusión, pero le adelanto, mi opinión es muy contraria. Yo soy muy partidario del gobierno, este es mi gobierno. He dicho públicamente y he discutido con la idea de hacer gratuidad universal, primero porque es prácticamente inviable, ¿no? Se ha dicho vamos a hacer universalmente gratuito el acceso a la educación superior en un país que hoy día tiene una tasa bruta del 75% de acceso. Eso costaría hoy día, es decir, si uno toma, porque eso significa efectivamente financiar, sea que usted lo haga por la vía de subsidio a la oferta, a las instituciones, o por la vía del subsidio a la demanda, cosa que parecería más lógica hacerlo a través de becas y créditos, porque hay una parte fundamental, alrededor del 80% de la matrícula en Chile es privada. Entonces, hacerlo por la vía del subsidio a la oferta sale como raro, pero hacerlo para todos los estudiantes costaría alrededor de 2.4 del producto del PIB. No hay ningún país donde el gasto público hoy día, ni en los más ricos, ni en Dinamarca, que es el que gasta más, gasta 1.9 gasto público del PIB en educación superior. Gastar el 2.4 en un país cuyo déficit a nivel de educación temprana, preescolar y escolar es por lo menos de 2 o 3 puntos, es simplemente, digamos, poner de cabeza abajo el sistema completo, es generar un grado de inequidad brutal, porque vamos a estar subsidiando la formación en la educación superior, incluso de la gran cantidad de alumnos que provienen de los 2 quintiles más ricos,
y vamos a estar desprotegiendo, descuidando y subinvirtiendo en las próximas décadas en aquellos que efectivamente más lo necesitan. Entonces, a mí me parece inviable económicamente, porque hacer todo esto, Chile tiene hoy día, luego de hecha la reforma tributaria que estamos en este momento ensayando, va a generar 3 puntos del PIB. Habría que gastar casi todo el producto de la reforma tributaria en el financiamiento de la gratuidad en la educación superior, lo cual es impensable, y estaríamos gastando 2.5 en educación superior sobre una base tributaria que representa el 25% del producto. Saben ustedes que los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, tienen entre el 45 y el 50%, la base tributaria equivale a entre 45 y 50% del PIB. Entonces, claro, es completamente distinto hablar de gratuidad en Finlandia o en Dinamarca a hablarlo en un país que tiene el 25%, Argentina tiene el 30%. Si uno mira el gasto por alumno en Argentina, efectivamente el gasto por alumno en la educación superior, a pesar de todos los avances que se hicieron y que ayer se nombraron, y que son efectivamente de los pocos países, sigue siendo un gasto comparado con el de otros países en América Latina como México, Chile y para qué decir Brasil, muy por debajo. Y las tasas de terminación, cuando uno tiene ese tipo de acceso, sabemos, son también extraordinariamente bajos, ¿no? Sobre matrícula total, la tasa de graduados en este país es la más baja, ¿no? Entonces, a mí me parece que en realidad ese no es el camino. Y yo espero que esto logre revertirse en el debate de los próximos meses y años, y al final destinemos la principal parte de la reforma tributaria a financiar el piso, la base del sistema escolar, y demos gratuidad para los 3 o los 4, incluso hasta los 4 primeros quintiles cuyos jóvenes acceden a la educación superior. Eso es completamente manejable, pero lo que pasa es que la cantidad de gente prácticamente todos los jóvenes del quintil más rico, del quinto quintil, llegan a la educación superior. Por eso no es que se reparta igualmente entre los quintiles, hay que hacer un enorme esfuerzo para pagar la masa de estudiantes que provienen de los 2 quintiles más ricos. Y eso es lo que a mí me parece que en realidad no hace sentido alguno. Yo me quedé pensando en la transparencia sobre los tipos de universidades según la cantidad de investigación. Universidades de investigación, en investigación emergentes de la investigación. Entonces me preguntaba qué pasaba si se tomaban otras bases de datos de revistas como Latindex, como Cielo, que justamente, y hay indicadores sobre eso en la RICID, porque me parece, ¿qué pasaba al menos si se comparaba, ¿no? con otra situación basada con las revistas en Scopus? Porque me parece que es importante no perder de vista que de acuerdo al diagnóstico que se va a dar de la situación, es la política que se va a diseñar. Entonces, si se diagnostica la situación de la investigación en las universidades en base a bases de datos de revistas como Scopus, la política que se va a diseñar es una que tenga como objetivo aumentar los artículos publicados en Scopus. Y ahí me pregunto si es de esa manera debe diagnosticarse la situación. Al menos no digo que se utilice solamente las bases de datos latinoamericanas, ¿no? Porque para la comparabilidad internacional se necesita de otras bases de datos para saber dónde estamos, pero sí al menos tenerlas en cuenta, porque las herramientas que hay en los últimos 10 o 15 años son mucho mejores en cuanto a indicadores en América Latina o en Iberoamérica. Bueno, solamente ese estoy de acuerdo. Yo creo que sí, yo creo que eso es un esfuerzo que debemos hacer. Efectivamente, si uno quiere hacer comparaciones internacionales como yo estaba haciendo, tiene que usar lo que hay. Scopus es un poco más amplio desde ese punto de vista que el Web of Science o ICE o como se le llame. Pero si queremos efectivamente tener un cuadro más real, particularmente para la segunda triple hélice, la triple hélice social, necesitamos hacer uso. Yo los ejercicios los hago en ese caso, y aquí no podía mostrarlo con Google Scholar, que es más barato y que es muy completo. Y yo hice un estudio nada más que restringido de investigación educacional, y cuento el resultado. Comparé 5 investigadores de los más productivos en Argentina, Brasil, México y Chile en el campo de la investigación educacional. Comparé su producción registrada en Web of Science y en Google Scholar, y la relación era podía ir en el mejor de los casos 1 a 10, o sea, por cada 1 Web of Science el investigador tenía 10, y en algunos casos llegaba a 1 a 40. Es decir, es un mundo completamente distinto, porque Google Scholar toma en cuenta todos los idiomas,
es rico en español y toma en cuenta no solamente artículos en un número definido por el propietario Thomson, en este caso de revistas, sino que toma en cuenta toda publicación que entra en el circuito de las citas académicas y toma en cuenta artículos, pero además capítulos de libro y libro. Y está claro que en varias áreas de las ciencias sociales, particularmente en la investigación educacional, la gente tiende a publicar más libros o capítulos de libros que artículos. Entonces son formas de comunicación completamente distintas y tenemos, si queremos avanzar en esta línea, usar estos otros medios. Yo espero que eso será parte de la discusión que viene ahora. Que viene ahora. Exactamente. Bueno. No, en realidad la discusión que viene ahora se titula prácticamente lo mismo que la presentación que ha hecho José Joaquín, de manera que el pequeño desfasaje de tiempo que tenemos lo vamos a recuperar tomando un café muy rápidamente y continuaremos discutiendo estos temas en un rato más en la mesa que sigue. Muchas gracias.